Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos el día de hoy en una sesión más del Equal Lab. ¿Qué es el Equal Lab? El Equal Lab es un proyecto que forma parte de la exhibición El Mundo en la Nube del MUI. El Mundo en la Nube es una exhibición que busca contribuir a la construcción de la nueva faceta ciudadana de la sociedad, ¿no? Que es esta faceta digital. Igual cabe resaltar que el Equalab es un proyecto en colaboración con Racismo MX. Y ahora sí, el Equalab es una iniciativa para lograr desde la inteligencia colectiva que conjunta con academia y sociedad civil el diseño de recomendaciones y prácticas que buscan prevenir los sistemas racistas en el mundo digital y desde y esto lo queremos lograr desde un cuestionamiento guía, ¿no? ¿Qué tanto un algoritmo puede llegar a racializar? Como un laboratorio ciudadano que conjunta academia y sociedad civil, buscamos el diseño de recomendaciones y prácticas que buscan prevenir los sistemas racistas en el mundo digital. Y bueno, para empezar la sesión del día de hoy, me gustaría presentar a todos los participantes. El día de hoy tenemos un panel con muchísima gente y bueno, nos da muchísimo gusto porque son perfiles de todos lados con background bien distintos que van a aportar muchísimo a la conversación del día de hoy. Tenemos a José Antonio Aguilar, director de Racismo MX. Tenemos a la doctora María Cruz, quien es aliada de Racismo MX. Tenemos a la doctora Luz Graciela Castillo, profesora del Tecnológico de Monterrey. Tenemos a Saúl Centeno Bueno, profesor del Tecnológico de Monterrey. Tenemos también a Daniela Huerta Hernández, estudiante de Relaciones Internacionales. A Carolina Arredondo Moreno, estudiante de Relaciones Internacionales. Y a su servidor, Hugo Díaz, quien soy
curador del MUI. Y bueno, para empezar esta conversación, este panel va a estar dividido en tres secciones, ¿no? En la primera, para la que me gustaría cederle la palabra a José Antonio, nos gustaría que nos contara qué denota y connota la categoría de racialización. Gracias, Hugo. Pues un placer estar de nuevo con todas y todos ustedes en este seminario donde juntas y juntos vamos a ir descubriendo pues qué está pasando, cuál es esta intersección entre el racismo y estas nuevas tecnologías que potencialmente pueden replicar este racismo, ¿no? Y bueno, la racialización es este proceso en el cual las personas asignamos un valor a un cuerpo, ¿no? De acuerdo al contexto. Es decir, es esta lectura que hacemos de los cuerpos y esta asociación que hacemos de ese cuerpo a una cualidad o a un defecto, ¿no? Este proceso de racialización, entonces, pues puede ser un proceso que ponga en ventaja o en desventaja a un cuerpo, ¿no? Es decir, se le puede asociar cualidades positivas, pero también se le puede asociar cualidades negativas, ¿no? El racismo necesita de este proceso es un requisito para que se dé el racismo. ¿Por qué? Pues porque el racismo justamente lo que hace es asignar ciertas características a un grupo o a una persona para entonces justificar el maltrato o activar ciertas actitudes o acciones discriminatorias. Entonces, hay personas que son racializadas en ventaja y personas racializadas en desventaja. Normalmente en el activismo antirracista usamos la palabra racializada o racializado para denotar a las personas que son racializadas en desventaja. ¿Por qué? Pues porque evidentemente como es un proceso que necesita el racismo para, digamos, ejecutarse, pues entonces llamamos personas racializadas a quienes, pues a personas que sufren potencialmente el racismo. Y claro, esto cambia de acuerdo a los contextos, ¿no? En el caso mexicano, por ejemplo, no es muy difícil pensar que una persona racializada es una persona generalmente de tonos de piel oscuro, por ejemplo, personas morenas, son personas indígenas y son personas afrodescendientes, en términos generales, ¿no? Porque sabemos que hay otro tipo de discriminaciones que también existen en la sociedad mexicana, como el racismo antichino, por ejemplo, y antichino me refiero a personas de origen asiático, ¿no? Porque en México le decimos chino a una persona que puede ser de Corea o que puede ser de Japón. También existe el racismo antisemita, ¿no? Que va dirigido específicamente a la comunidad judía. Y esto me da pie para decir, ¿qué puede ser racializable, ¿no? Hablábamos de cuerpos, ¿no? Porque ese es, digamos, el punto de partida. Pero también puede ser racializable otras cosas, ¿no? Puede ser racializable, por ejemplo, la ropa, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo estoy aquí el día de hoy con ustedes y tengo esta camisita muy a la usanza occidental, pero si yo viniera con una ropa tradicional, ¿no? De las comunidades indígenas del sur de México, por ejemplo, entonces la lectura que harían de mí sería distinta, ¿no? ¿Qué más se puede racializar? Pues se puede racializar el acento, ¿no? La doctora Mónica Moreno, por ejemplo, ella es una mujer afromexicana que cuando llega al aeropuerto de México checan 3 veces si en realidad ella es mexicana, ¿no? Porque la ven con rasgos afrodescendientes, entonces piensan, no puede ser mexicana, ¿no? Y entonces ella lo que dice es, mi acento me defiende, ¿no? Mi acento me protege, porque en el momento en que ella habla y tiene un acento mexicano, y además es un acento de clase media, media alta, pues inmediatamente ya la lectura de su cuerpo es distinta. Entonces el acento puede ser racializable, los nombres pueden ser racializables, ¿no? Es decir, no es lo mismo llamarse Renata, por ejemplo, no es lo mismo llamarse Regina a llamarse quizás Citlali o quizás llamarse Tonatiu, ¿no? Entonces, yo puedo ser una persona que trabaja en recursos humanos y recibir currículums y aunque no tenga la foto, si yo leo el nombre, entonces racializo a la persona, o sea, ya estoy generando una fotografía en mi mente. Entonces, el proceso de racialización, eh, digamos, con esta diferencia en lo que connota y lo que denota, pues denota básicamente este proceso de lectura de cuerpo y de todo lo que está alrededor del cuerpo, ¿no?
pero también tiene muchas connotaciones porque depende del contexto, ¿no? Y ahorita en estos ejemplos que les di, pues estamos en el contexto mexicano, ¿no? Muy distinto sería en el contexto estadounidense, desde luego en el contexto europeo, pues cambia. Entonces, ese sería en términos generales qué es este proceso de racialización. Muchísimas gracias, ah, José Antonio. Eh, Precisamente el Equalab busca reflexionar cómo es que a partir de esos procesos tan humanos, tan de lo físico, tan de la moral humana, tan del juicio humano, cómo es que se están trasladando al mundo digital, ¿no? Entonces, para pasar a la segunda parte de la conversación, me gustaría preguntarle a María Cruz. ¿Qué denota y connota la categoría del mundo digital? Nos gustaría que nos platicara acerca del desarrollo de algoritmos como la racialización de lo digital. Ok. Hola, bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Un placer estar de nuevo con ustedes. Me encanta este tema y me apasiona porque es un tema que no se toca desde el lado de vista técnico. Es decir, las personas que desarrollamos los algoritmos, no nos importa qué está pasando con ellos cuando ya llegan a la sociedad. Solo pensamos, resolvimos una tarea que se automatizó y se ve muy bonita, ¿no? Y matemáticamente para nosotros representa un 0.99% de éxito, ¿no? Entonces, el tomar un tema tan delicado, decir qué está haciendo tu algoritmo, tiene que ver de la manera cómo fue desarrollado, o sea, cómo fue pensado. Primero les voy a explicar lo que son las clasificaciones de estos algoritmos y por qué fueron así. En realidad, la inteligencia artificial trata de imitar lo que es el pensamiento humano y lo hace de diferentes formas, ¿no? Supervisado y no supervisado. Pero ese no es el punto de por qué empieza a clasificar o a tomar criterios. El punto nace de cómo se divide. Hay diferentes formas de hacer esa inteligencia artificial y tiene que ver con voz, video y datos. Y es lo que en telecomunicaciones se conoce como las transmisiones que podíamos recibir. Podíamos recibir voz, podíamos recibir datos y podíamos recibir imagen. A partir de eso empiezan a surgir estas clasificaciones de los algoritmos y empiezan a surgir las áreas que se dedican a analizar este tipo de datos. Entonces, un algoritmo como tal o una parte de la inteligencia artificial se enfoca en el procesamiento de imágenes. Otra parte se enfoca en el procesamiento del lenguaje y otra parte se centra en el procesamiento de datos. Al estar tan separados, no tienen auxilio el uno de la otra. Entonces, ¿cómo clasifica una imagen un algoritmo? La ve, la analiza y dice, hay algo. El siguiente paso es que identifique esos datos y les dé un contexto. Es decir, por ejemplo, pueden ver la imagen que tengo atrás, pueden ver que es un puente. Y ustedes ya saben como humanos que un puente es para que pasen personas o autos o ambos. Pero eso es un contexto que les da un humano. En cómo el algoritmo empieza a razonar estos objetos que identificó vienen directamente proporcionados a través de el desarrollador, quién está dándole esta información para que los clasifique, quién está dándole ese punto de vista humano para que el algoritmo entienda qué puede hacer con eso. Por ejemplo, en las imágenes es muy sencillo entender cómo puedes entender los objetos y hacia dónde van, ¿no? Porque puedes identificar el puente y puedes hacer una acción. Ya después de hacer una acción también va controlada directamente por un humano. El algoritmo va a recibir como instrucciones qué tipo de acciones puede hacer. Ahora, ya que recibe estas instrucciones, empieza a ver como una evolución de estos mismos algoritmos. ¿Qué tanto yo lo dejo crecer y qué tantas acciones libres tiene para clasificar? Y bueno, aquí viene un ejemplo de Instagram, por ejemplo. Instagram es una red social que viene muy de la mano en el éxito, de qué tan exitosa es la imagen, qué tanto engagement estás teniendo y cosas así, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta imagen promociona algo malo para la sociedad? Y eso fue un problema que surgió hace años, ¿no? Por ejemplo, las fake news, las imágenes que promocionaban la violencia. Se tuvo que detener el algoritmo y se tuvo que redefinir qué tan libre dejaba el algoritmo. Pero eso viene definitivamente desde el lado de vista de un humano. Un humano le enseñó al algoritmo cómo hacer esa discriminación, cómo hacer esta separación y cómo decir qué es bueno o es malo
porque le dio el criterio de aceptación. No es que el algoritmo como tal razone y diga, tú eres malo, tú eres moreno, eres malo, tú eres blanco, eres malo, o tú tienes este acento, eres malo, tú tienes esta ortografía y eres malo. No, eso viene de las reglas que se les planteó en un algoritmo desde un inicio y cómo es que se dejaron crecer. Muchísimas gracias, María Cruz. ¿Cómo se llama? El panel también busca que los demás panelistas puedan intervenir a las preguntas que se les hacen. Acá cuando habló José Antonio, me faltó mencionar que si alguien quería agregar algo a esta pregunta que le hice, en la cual le pregunté que qué denota y connota la categoría de racialización, o si alguien quiere agregar algo a la pregunta que le hice a María Cruz, ¿no? El desarrollo de los algoritmos como la racialización de lo digital. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿O nos esperamos? Digo, la segunda parte, ya que entramos precisamente a este tercer bloque, es súper interesante porque empezamos a hablar de activismo. Pero a ver, José Antonio. Yo quisiera comentar sobre lo que dijo María y que se me hace muy interesante porque podemos identificar que el sujeto activo, de nuevo, es la persona, ¿no? Que la persona realiza este proceso de racialización en su mente, ¿no? Cuando lee los cuerpos, pero a la vez es este ser activo que es el que programa o la que programa los algoritmos, ¿no? Entonces vuelve, o sea, obviamente estamos centrados en el humano, pero ese mecanismo en un lado funciona de manera personal y en la cabeza, y en el otro es todo lo que tengo yo aquí, lo plasmo en el algoritmo para que haga algo, ¿no? Y ese algo puede ser lo mismo que yo estoy haciendo en la cabeza. Entonces ahí hay un paralelismo directo, ¿no? O sea, si el algoritmo puede o no replicar el racismo, ¿no? O este proceso de racialización que es necesario para el racismo, pues entonces claramente podemos entender que sí, ¿no? O sea, tal vez sí. Claro, y creo que algunos procesos de racialización los tenemos tan integrados, digamos, tan a un nivel tan normalizados, que al ver que, digamos, que un agente externo está haciendo esa distinción o lo está haciendo de manera correcta, yo creo que hasta lo notaríamos de manera rara, ¿no? De que algunos procesos los tenemos tan normalizados. Creo también que es un tema que en la industria, como que apenas la industria empieza a reflexionar un montón en eso, ¿no? Pero bueno, acá Luz Graciela quiere hacer un comentario. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Y la verdad es que es un privilegio participar en este panel. Algo que es muy importante es que cuando estamos hablando, por ejemplo, del desarrollador que de alguna manera va nutriendo un algoritmo, lo que hace el desarrollador o los desarrolladores es que van nutriendo al algoritmo a partir de su propia experiencia. Y esta experiencia, como cualquier experiencia humana, es una experiencia limitada. Entonces, tú no le puedes dar a un algoritmo, al menos es mi punto de vista, la versatilidad que puede llegar a tener, por ejemplo, el cambio de criterio de una persona a partir de una cierta experiencia. Es decir, yo crezco apropiándome de una identidad, esa identidad de alguna manera se representa en lo que yo uso, en la manera en que yo hablo, la forma en que yo me vinculo con los demás. Y cuando voy entrando al diseño de esta inteligencia artificial, lo que voy dejando, a pesar de que yo puedo hacer una gran investigación, es parte de mi propio sesgo, de mi propia experiencia. Y yo pienso que ahí se corre un riesgo que lo vamos viendo en la vida cotidiana a partir de nuestras consultas en el espacio de la nube, que es precisamente la cultura de la cancelación, por ejemplo. Es decir, estos criterios de esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto, es porque están previstos en un momento específico, en una dimensión, yo puedo decir que es plana, porque a final de cuentas no huelo, no palpo, no percibo, no incluso dimensiono. Y a partir del hecho
muchas veces por pensar en lo políticamente correcto, cancelo. Es decir, nos está alimentando muchas veces de esta misma cancelación o de esta misma racialización o de esta misma incapacidad, yo retomando el comentario de José, de alguna manera reconocer que no solamente en los Estados Unidos Black Lives Matter. ¿Qué sucede en mi propio país? En donde muchos de los grupos que de alguna manera han sido desplazados de la vida cotidiana, del mundo tridimensional, también están desplazados de su participación en los espacios digitales. Y hasta ahí dejo mi comentario, pero creo que es muy importante reconocer que por mucha amplitud y mucha inteligencia y mucho que abarque, el diseño implica sesgos, conscientes o inconscientes. Gracias. Muchísimas gracias, Luz. Y sí, es precisamente eso, ¿no? Muchas veces cuando tratan de probar los algoritmos o si tratan de corregir los posibles bias que tengan, si la visión del desarrollador es limitada y sobre todo si vienes de un perfil disciplinar que no contempla precisamente toda esta parte de humanidades o de ciencias sociales, de repente es un poco complicado, ¿no? Digo, si no estás deconstruido, es difícil ver algo que está enfrente de ti y que está violando algún derecho humano, ¿no? Para continuar, bueno, yo les voy a hablar un poquitito del Big Data, que es precisamente un fenómeno que se da en la modernidad, ¿no? Cabe resaltar que muchos de los algoritmos y de las ecuaciones para desarrollar inteligencia artificial existen desde los 70s, me parece que desde antes incluso, ¿no? Sin embargo, el gran boom de esta tecnología se da en esta última década, precisamente por el Big Data, ¿no? Por la explosión de información, porque de repente ya tenías grandes datasets, grandes conjuntos de información con los cuales alimentar estos algoritmos de inteligencia artificial y de esa forma hacer los ejercicios, encontrar los patrones, etcétera, etcétera. ¿Para qué usa la industria el Big Data? Bueno, lo usa para estudiar al usuario. El Big Data es el gran tráfico de información que se genera cuando nosotros interactuamos con las plataformas digitales. Me parece que María Cruz quiere hacer un comentario. Ya. Tomando lo último que dijo Luz, porque me pareció muy, muy interesante y creo que Sí, debo de complementar mi comentario. claro que sí. Ok, como desarrollador, ¿qué es lo que haces? Imagínense que ustedes crean como si fuera un niño. ¿Qué le das? Le dices, bueno, mira, le enseñas el mundo y le dices, ahí está, tú puedes ir, tú puedes hablar y tú tienes que aprender de la sociedad. La visión que tiene un desarrollador y en general la visión que tiene la inteligencia artificial es justo que cuando sueltas el algoritmo, que cuando tú ya le diste como desarrollador ciertas habilidades, la sociedad le va a enseñar qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Entonces, estos algoritmos efectivamente tienen una visión corta por el desarrollador, pero tienen una visión muy grande para aprender de la sociedad y son directamente incluidos en la sociedad, como lo que es Facebook, lo que es Instagram, lo que es Google, lo que es cualquier parte de la tecnología que nosotros estamos viviendo, está siendo calificado por cada uno de nosotros. Al darle un like, al darle un comentario, al darle un share, está siendo calificado. Entonces, sí hay una culpa, por así decirlo, del desarrollador por haberle enseñado. Inclusive hay varios programas, varios libros que enseñan, por ejemplo, cómo el reconocimiento facial está muy sesgado. Hubo un problema muy grande, ¿no? Pero la sociedad no le enseñó y no lo corrigió. Entonces, ahí es el gran problema abierto de quién tiene la culpa ahora o cómo podemos solucionarlo. Y retomando lo de Big Data, parte de por qué es el boom actualmente tiene que ver con la cuestión de infraestructura. Antes del 2006 no existía como la forma compleja computacional de que tú llevaras un algoritmo tan complejo a una máquina, como toda tu máquina.
Entonces imagina que tu máquina ahora, tú ya puedes contratar en la nube por $2 una máquina que hace 10 años tenía solo un centro exclusivo de investigación y eran clústeres gigantes. Ese es el boom que existe y por qué es tan conocido y todo el mundo quiere, porque antes eran tantas horas de trabajo, personas súper especializadas y ahora están al alcance de un clic. Cualquiera, inclusive nosotros, todos los presentes, pueden meterse a Google con la parte de gratis y decir, voy a hacer un algoritmo de Machine Learning en la parte de AutoML. Le dan clic, 3 clics, reconoce avioncitos y ya tienen su primer algoritmo. Eso es un boom, por eso se dio. Entonces el Big Data tiene que ver no tanto con la información que podemos manejar, sino la infraestructura que existe y cómo se llevó a cabo esta compleja paralización de toda la nube para que nosotros, al alcance de un clic en nuestro teléfono, inclusive nuestra nueva tecnología, ya esté al alcance de todos y lo podamos entender. Entonces la evolución como tal de los algoritmos no va a ir en cuestión de la complejidad, sino en la utilización de la sociedad. Muchísimas gracias, María. No sé, Luz Graciela me parece que había levantado la mano o la dejaste levantada. Bueno, entonces José Antonio va a hacer un comentario. Gracias, gracias Hugo. Es un comentario rápido, pero justo como complementando esta parte, como que ya podemos ir identificando estos dos elementos. O sea, no es solo un elemento que es el algoritmo, sino en esta analogía que hizo María del niño, ¿no? Que tú le das habilidades o un set de skills determinados y después el niño o la niña van a la sociedad y absorbe todo eso. Entonces estamos hablando de, por un lado, el algoritmo, pero por otro lado, los datos, ¿no? O sea, a ese algoritmo lo tenemos que nutrir de datos y entonces los sesgos o el racismo o la racialización que se pueda replicar, pues entonces tiene que ver con uno, pero también con el otro, ¿no? Desde luego que sí. Digo, pasa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Netflix, ¿no? Que estudia precisamente las tendencias de usuario. Si Netflix se da cuenta que las protagonistas rubias con nombres blancos son las películas que más se ven, y entonces seguramente va a comenzar a producir eso, ¿no? Porque es lo que comercialmente se vende, ¿no? Al final este sistema de consumo es el que también promueve estos sistemas de racialización muchas veces, ¿no? Y bueno, para continuar y para darle pie a los otros participantes, voy a pasar al punto 3, en donde vamos a discutir cómo se construye, se localiza y se puede entender la interseccionalidad de estas dos categorías, ¿no? Del mundo digital y de los procesos de racialización. Para esto vamos a empezar con una pregunta acerca de la ética y la ciudadanía. Me gustaría preguntarle a Luz Graciela, ¿qué implicaciones éticas, cuáles, cómo es que se entiende, cómo es que se puede hacer ciudadanía y ser ciudadano desde esta intersección, ¿no? Desde esta complejidad que está precisamente los procesos de racialización que ya teníamos en el mundo físico y las tendencias también del Big Data en el mundo digital, ¿cómo se llama? De los procesos de bias por procesos algorítmicos, etcétera, etcétera. Pues buenas tardes. Mira, lo interesante es que uno tiene que empezar desde el lado de afuera. Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? ¿Qué quiero decir? Tiene que empezar desde la parte de las personas, desde la parte del desarrollo de la capacidad crítica. Y yo considero que, por ejemplo, el tema de la alfabetización digital, pues no solamente es el aprender a utilizar un determinado dispositivo o entender cuáles son los alcances de ese dispositivo, sino la alfabetización digital tiene mucho que ver con el aprender a qué hago con todo este torrente de datos al que yo estoy continuamente expuesto y a través del cual me vinculo con otras personas. Yo considero que eso es muy importante porque, por ejemplo, vemos muchos ejemplos de activismo digital que no necesariamente nos conducen a resultados concretos. Lo importante de la vida
ética y ciudadana tiene que ver con la manera en que nosotros impactamos en la realidad que nos rodea. Es decir, en lo que sucede en la vida cotidiana, en lo que pasa en la calle, en la visión que voy construyendo acerca de los demás, hablando de cuestiones, por ejemplo, de racialización, y en la aproximación que hago hacia determinados tipos de contenidos. Algo que yo insisto, es muy importante el que a veces vemos los datos de una manera unidireccional, de una manera sesgada, de una manera en que yo alimento mis propios sesgos y mis propios discursos, y parte de esa alfabetización debería ser, permíteme explorar, permíteme cuestionar, permíteme encontrar discursos diferentes y permíteme sobre todo entender quiénes somos los seres humanos y por qué los seres humanos, el concepto de ser humano tal cual, genérico, es el que debe prevalecer ante todo lo demás. Incluso, y yo le añadiría incluso, el concepto del ser humano como un ser dentro del mundo, que además influye en el mundo que le rodea y que pues lo que hacemos en general nos está llevando a situaciones que lindan en la catástrofe, o sea, mundial, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En cuanto a cuestiones de vinculación, de tolerancia, cuestiones de sostenibilidad, ese tipo de aspectos no pasan de un determinado nivel en las redes, probablemente porque tenemos que aprender mucho en relación con la comunicación. Nosotros pensamos que la ética, y ahí podemos entrar en una idea que es muy limitada, es calificar lo correcto o lo correcto de una determinada, una determinada acción, una determinada grabación, etcétera. La realidad es que la ética nos tiene que llevar a preguntarnos cómo debemos vivir y qué tenemos que hacer para vivir bien, porque la respuesta a cómo debemos vivir es vivir bien, y eso es muy abstracto. ¿Qué nos toca hacer para vivir bien? Si yo tomo de los entornos digitales preguntas, cuestionamientos que me permiten verme a mí mismo y abrirme hacia otras posibilidades alternativas y vincularme de una manera más amplia con los demás, funcionan muy bien. Pero si yo lo que estoy haciendo es limitarme nada más a buscar todos los argumentos en donde yo soy el poseedor de la verdad, yo solo tengo la razón, mi punto de vista es el correcto, pues estamos llegando a los otros límites. Insisto, creo que lo central es que hay una alfabetización digital que lo tenemos como tarea pendiente todos, porque tenemos que aprender a vincularnos con los dispositivos que hemos creado y las capacidades que les hemos otorgado. Gracias. Muchísimas gracias por tu comentario, Luz. Se me hace súper acertado esta deconstrucción del concepto que haces precisamente de la alfabetización digital. Se me hace muy acertada. Y efectivamente, creo que alfabetización digital no es saber prender un celular y entrar a Facebook, no es comprender todo lo que implica, todo lo que nos vulnera, todo lo que compartimos, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por tu aportación. No sé si alguien más quiera decir algo en torno al comentario que acaba de hacer Luz o paso al siguiente punto. Paso al siguiente punto. Entonces, para el siguiente punto vamos a hablar un poco de activismo. Acá me gustaría que Saúl Centeno nos cuente qué significación tiene el activismo en la lucha versus el racismo. ¿De qué manera se visualiza un cambio en el activismo en la era digital? Bueno, todo lo que es activismo digital es todo un tema, ¿no? Y bueno, te cedo la palabra, Saúl. Muchas gracias, yo soy Saúl Centeno y este tema es muy cercano para mí porque vivo en Chiapas y la sociedad gira en torno al racismo y nos cuesta admitirnos. Y ahora que comentaban incluso las cosas que son racializables, yo quería aportar una nueva, que a lo mejor a mucha gente no le llama, pero aquí en Chiapas es súper puntual, y es el aroma. El aroma de las personas
también es racializable. El olor particularmente en Chiapas, el olor a la leña húmeda quemada genera de manera inmediata en las personas locales cierta repulsión. Y aquí es donde entra el rol del activismo. Y a mí me gustaría analizarlo desde estas ondas del realismo crítico que de pronto empiezan a emerger en la ciencia y tal. Y a mí cuando me platicaron un poco de Equalab, yo dije, qué interesante analizar el tema del activismo de los algoritmos y de cómo, desde estas ideas de Gramsci, ¿no? De cómo las sociedades y estos grandes círculos privilegiados van construyendo ciertos lenguajes que les permiten mantener su posición hegemónica. Y no solamente eso, no solamente quien la construye, quienes la consumen. Entonces aquí entran dos actores muy importantes que son los desarrolladores privilegiados que pudieron acceder a una educación, blancos, si lo queremos ver desde Sistema Mundo, de un centro. No hay desarrolladores en la periferia. Yo no conozco gente en Chiapas, la gente de Chiapas que se vuelve desarrolladora de Facebook, de Microsoft, de Azure, que sale de nuestras prepas tech, las tenemos bien mapeaditas, pero venimos de una periferia. Entonces son personas de un centro que establece y replica y reconstruye desde el algoritmo toda una sociedad que al final del día les permite mantener una posición, porque es la realidad que conocen. Desde ahí, digamos que ahí se ubican esos sesgos. Por el otro lado están los consumidores. ¿Quiénes tienen acceso a Instagram? Al principio de una red social, que es sobre todo cuando empiezan a desarrollarse los algoritmos y van haciendo como tal las pruebas y tal. Personas que tienen acceso a Internet, que tienen acceso a un smartphone, con, de entrada, que es Apple, y eso ya saca de la jugada muchos quintiles de ingreso. Y si no es eso, pues un buen Android que tiene como cierto nivel, ¿no? de versión y de modelo y de esas cosas. Entonces, las personas privilegiadas consumidoras son las que educan al algoritmo. Y hoy lo comentaba con unos estudiantes. Los algoritmos no son racionales. O sea, pues el ser humano es el racional, ¿no? El algoritmo no decide, no tiene esa capacidad de razonamiento. El algoritmo replica y es un reflejo de nuestra sociedad. Y ahí entra el activismo digital. La cuestión del activismo, sí, históricamente en materia en materia de temas raciales, digo, yo qué tengo que aportar más que una serie de movimientos a lo largo de la historia que han empujado estos cambios para ir, una, visibilizando el tema y dos, generando los cambios sistémicos necesarios, ¿no? A veces a base de sangre, a veces a base de desapariciones de las personas que han estado involucradas en estos movimientos y muchas veces también a base de litigio estratégico, ¿no? El activismo jurídico en materia racial es importantísimo porque ha ayudado a transformar sistemas, pero nunca ha venido solo, siempre hay mucha sangre atrás de ello a lo largo de la historia. Y entonces el activismo digital ahora lo que tiene que hacer, creo yo, es esto que decía la doctora Luz Graciela. El activismo es solo tan bueno como el impacto que puede lograr en una sociedad. Entonces este activismo digital tiene que empujar el consumo y tiene que reeducar desde las bases de los consumidores a estos algoritmos con los que interactuamos toda la vida. Ejemplo, yo pensaba, bueno, ¿cómo puedo ir reeducando una desde el desarrollador? Pues sí, alimentar con más diversidad de fotografías, de tonos de piel, de vestimentas y demás. Pero también está mi chamba como consumidor en darle like a eso, visibilizarlo y también ir haciendo, ¿no? Digo, esto es una cuestión muy individual, ¿no? Es como querer abordar el cambio climático reciclando las botellitas de PET, pues no va a pasar. Pero a nivel comunitario, creo que es un ejercicio político muy importante. También, el de cambiar mis patrones de consumo dentro de los contenidos digitales. Entonces, creo que hacia ahí tiene que ir, más que un video sobre dos muñecas y que una tiene un color de piel y la otra tiene otro color de piel, que luego suelen venir de ciertas empresas incluso, ¿no? O de ciertos periodos en el año, ¿no? Que incluso el algoritmo ya seguramente detecta que el mes de la historia de las personas de color, pues seguramente pone más contenido de eso y luego ya deja de mostrar. Entonces, creo que desde ahí tiene que ir, pero les comparto este análisis y estoy muy feliz de poder ir sosteniendo esta
comunicación y rebotar estas ideas. Muchísimas gracias, Saúl. Me ha encantado también tu aportación, del cómo nos acabas de explicar cómo es que un pequeño grupo de demográfico es el que emula el mundo que tiene en su cerebro al mundo digital, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Tal como comer carne, digamos, es un statement político, también a qué le das like o que compartes es, ¿no? Alguna manera súper político. Eh, para continuar con la charla, me gustaría entrar al tema de formación y educación. Bueno, antes no sé si alguien quiere hacer algún comentario en torno a lo que acaba de decir Saúl. Si no, continúo. Nadie, ¿verdad? Ok, sí. María. Ok. Sí, ya te iba a Venga, decir, María. ya estoy esperando, te dije. Bueno, Perdón, perdón. no, es que se me hizo muy interesante lo que dijo Saúl, cómo empieza el activismo y hacer el impacto. Si alguno de ustedes ha trabajado con redes sociales y ha tratado de hacer pautas, se dan cuenta que las principales existe algo que se llama categorías especiales. Y todo el mundo tiene problemas con ellos. ¿Qué significa? El mismo algoritmo ya está identificando que algo que va a promover, algo que va a romper tu círculo, que va a romper tu pensamiento lógico de decir, una persona de color va a estar en los puestos altos de negocios, una persona de color puede ser presidente, una persona de color o una persona morena en México está haciendo algo muy interesante en otro lugar más que el promedio de los blancos de aquí o algo así. O sea, estoy dando ejemplos muy marcados. Ya sabe que va a romper con el pensamiento que tú tienes. Entonces te dice, por favor, califica esta publicidad como una categoría especial. Yo la tengo que evaluar. Y si yo considero que sí, efectivamente, tu categoría es especial y vas a ir a hacer algo que va a ayudar a que yo eduque a esta sociedad o rompa este círculo de pensamiento porque todos están buscando, no sé, autos, mujeres y rock and roll, casi casi, y tú les vas a poner algo que va en contra o diferente tan grande, yo le voy a dar una calificación especial y a todas las personas de odio que te van a estar eh, bloqueando, que todo eso, yo las voy a identificar como lo que son, personas que no están entendiendo el mensaje y personas que están calificándote mal porque su concepción está muy mal. Y eso es como la parte del activismo que empezó a surgir en todas las plataformas grandes, o sea, Facebook, Instagram, bueno, es la misma. En Amazon también tienes una parte cuando se quiere hacer publicidad, en Waze también tienes una parte si quieres hacer publicidad, en Google si también tienes una parte si quieres hacer publicidad y la tienes que calificar y la puedes poner como esta etiqueta algo especial, porque el algoritmo ya va a buscar que te ayude a ti y de hecho tiene una parte de antirracismo. Y bueno, Pepe y yo lo sabemos muy bien porque poner publicidad antirracista es tan difícil. O sea, si hubiéramos puesto una mujer desnuda o algo así, nos hubiera causado mayor impacto, pero es tan difícil ponerlo porque le tienes que poner una carta diciendo por qué esto va a ayudar a la sociedad y como porque yo me estoy comprometiendo a que si pasa algo, pues tengo que responder, no como organización, como individuo. Entonces sí ha habido como campañas y un punto de vista importante de decir cómo voy a reeducar a la sociedad local con esta parte de publicidad. Y bueno, ese era todo mi comentario. Muchísimas gracias, María. Tremendo comentario. Y José Antonio quiere agregar algo. Gracias, nada más para complementar, porque justamente ahora estamos en una campaña en Racismo MX y hemos hecho estos esfuerzos de promocionarnos, ¿no? Y vemos cómo la plataforma sistemáticamente evita ciertos temas, ¿no? Incluso en Twitter, hace rato hice el ejercicio de ver las personas que hablamos abiertamente de antirracismo en Twitter, muy pocas, si no es que ninguna, está verificada, a pesar de que tengamos muchísimos followers las cuentas, ¿no? Entonces, sistemáticamente hay digamos, esa prohibición o esos obstáculos, ¿no? Entonces, un poco ligándolo con lo que decía la doctora Luz, ¿no? Hablamos mucho de esta cultura de la cancelación, pero siempre asociamos la cultura de la cancelación a las voces nuevas que estamos luchando por derechos humanos y por el feminismo y por los derechos LGBT y por el antirracismo, ¿no? Como si nosotras y nosotros fuéramos los malos, ¿no? Los que queremos cancelar a la generación anterior por ser homofóbica y por ser racista, ¿no? Cuando la cultura de la cancelación sistemática y bien establecida es la contraria.
la que no deja que haya voces antirracistas, la que no deja que haya voces feministas, la que no deja que haya voces LGBT. Entonces, yo creo que la cultura de la cancelación, en palabras de algunos otros pensadores que he leído, es la cultura de la cancelación es el poquito poder que las personas que nunca hemos tenido poder tenemos, esa oportunidad de poder cancelar estos discursos racistas, machistas y homofóbicos. Y pues bueno, nada más. Muchísimas gracias, José Antonio. Y ese es el peligro, en realidad, ¿no? Cómo es que le vas a hacer entender a una inteligencia lógica, ¿cómo se llama? Que estos picos, digamos, estadísticos no son malos, ¿no? Realmente son una suerte de resistencia. Y bueno, para continuar, me gustaría pasar con Daniela Huerta y Carolina Arredondo y preguntarles, ellas nos van a hablar acerca de la formación y la educación. ¿Cómo han abordado su formación y vida profesional educativa estos dos grandes temas, ¿no? Lo digital y el racismo? Bueno, pues gracias, Hugo. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Tomo la palabra primero. Bueno, ya lo hice, evidentemente, y creo que es bastante interesante poder platicar desde perspectivas muy diferentes, es decir, desde el activismo, desde la ética, desde Racismo MX y también nosotras como estudiantes, como alumnas activas, pues esto del racismo, ¿no? Y más que diferenciarlo entre racismo y medios digitales o plataformas digitales, pues al final lo que intentamos hacer es encontrar ese punto en común, ¿no? Esa interseccionalidad que tanto pues ha estado como más de lleno en las redes sociales, que creo que pues con la pandemia se ha ido intensificando pues este nombramiento, esta palabra. Entonces es interesante pues hacer este análisis desde la parte educativa y más que educativa, bueno, creo que ahí justamente ahí va como la parte más interesante porque muchas veces pues la relación que tenemos con la palabra educación se dirige automáticamente a la academia, ¿no? Y la academia, en primer lugar, como la conocemos nosotras como estudiantes, pues ya del 2021, como estudiantes un poquito más conscientes o mucho más conscientes, no lo sé, eso depende como de cada persona, de la realidad y de los sesgos que existen. Muchas veces categorizamos pues esa academia como racista, ¿no? Es una academia racista, una academia muy clasista, aparte que a pesar de que no es el tema, pues el clasismo está ahí inherente pues en los sistemas nacionales de investigación, en las clases, en las mismas lecturas, los profesores, las profesoras lo replican, ¿no? Es un discurso que no solo se ve presente en la academia, sino también en las fuentes de información, cuando se hacen investigaciones, incluso en las mismas dinámicas entre compañeras y compañeros. Hay discursos que se sacan justamente de las fuentes de información que siempre nos repiten, ¿no? Como es que tiene que ser una fuente verídica y con fuente verídica se refieren a autores o autoras estadounidenses, blancos, heterosexuales y que de ahí no pasamos, ¿no? O sea, realmente si nos ponemos a hacer un análisis de cómo está el sistema educativo y o la academia actualmente, pues normalmente encontramos nada más como a esos autores que también en su mayoría son autores y no autoras, a esos autores que únicamente tienen esta visión pues eurocentrista o antropocentrista y que realmente no van más allá, ¿no? Y justamente como estudiantes que estamos, ¿cómo explicarlo? Que estamos intentando aprender tanto con H como sin H, de esos conocimientos y de esas experiencias, pues de los maestros y de las maestras que en teoría son las personas que nos guían, que nos enseñan, que nos comparten, pues obviamente se van compartiendo como estos sesgos, ¿no? Por un lado como en la parte física y por el otro lado también en la parte de las redes sociales o pues las plataformas digitales, ¿no? Las bases de datos, las revistas, los artículos, muchas veces están inundadas de pues estos sesgos inconscientes o conscientes en algunas ocasiones sobre la no racialización, ¿no? Y sobre la no interseccionalidad, que al final la interseccionalidad pues sabemos que es un término que se ha estado utilizando durante ya bastantes décadas, bueno, unas cuantas, pero hasta apenas está entrando ya como en materia. Y pues también es un poco triste porque todos los conocimientos que se han ido replicando años atrás, semestres atrás, generaciones atrás, siguen estando
cegadas por ese sesgo inconsciente, que incluso siendo pues privilegiadas y privilegiados de tener un acceso a una educación, pues no lo cuestionamos, ¿no? O sea, a pesar de que tenemos esa oportunidad, ese privilegio, esas herramientas como son la tecnología y el acceso fácil o gratuito a la información, pues nos quedamos con ese sesgo, ¿no? No intentamos no buscar más allá porque eso es lo que vemos afuera, eso es lo que estamos replicando por parte de pues, las personas que están en rangos académicos superiores a nosotras y nosotros. Entonces, esas serían mis reflexiones por ahora. Muchísimas gracias, Daniela. No sé si Caro quiera hacer su aportación. Sí, muchas gracias. Pues primero que nada, muchas gracias por este espacio. Igual muy honrada por estar aquí. Y bueno, como dice Dani, la verdad es que ella engloba muy bien este problema que existe desde kinder, ¿no? O sea, hablamos de que la educación siempre te enseña únicamente ciertos capítulos, tanto de la historia como de otras materias y específicamente de hombres blancos, europeos, etcétera, ¿no? Pero creo que eso hasta cierto punto nos ayuda a nosotros como nuevas generaciones a darnos cuenta del gran problema que existe. Y a mí me da siempre mucho gusto ver cómo mis compañeros y mis compañeras nos empezamos a dar cuenta de que realmente es un gran error hablar desde nuestro privilegio, ¿no? Y hablar desde nuestro privilegio implica hablar desde la ignorancia. Entonces me encanta ver cómo nosotros, con este mismo como irónico, paradójico, con este mismo privilegio, podemos darnos cuenta de que lo mejor siempre es ver que hay diferentes realidades que tenemos que tomar siempre en cuenta, ¿no? Y entonces, ¿cómo abarco mi vida profesional en conjunto, el racismo y lo digital? Pues básicamente es entendiendo que no quiero ser parte de la manipulación algorítmica, ¿no? Siempre trato, por lo menos yo, de no dejar que me influyan estas ideas que hasta cierto punto pueden ser claramente regionales, pero sobre todo que van mucho apegado a lo, pues sí, a la discriminación. Entonces, lo más importante creo que como estudiantes es rediseñar y repensar no solo nuestras disciplinas, sino las realidades que estamos viviendo y que tenemos que afrontar, ¿no? Y que al final la discriminación es un problema que existe y es un problema que vemos en lo digital ahora y más ahora en la pandemia que se ha intensificado, pero que tenemos que resolver. ¿Y cómo resolverlo? Pues obviamente repensando, porque esta realidad pues no la hemos vivido, ¿no? O sea, estar aquí frente a frente en una computadora es algo que nos obliga a poder estructurar las cosas de otra manera para encontrar una solución que no se había visto, ¿no? Una solución como atrás de todo este gran espejo oscuro que no nos deja ver las soluciones. Entonces, por ahí iría más bien mi comentario y pues gracias. Muchísimas gracias, Caro. Por ahí vi que hay 3 manos levantadas. Me parece que en primer lugar estuvo la de Luz Graciela. Pues muy rápidamente, yo considero que en lo que plantean Daniela y Caro hay algo muy importante y otra vez me voy a esta cuestión del desarrollo de capacidades personales que en un momento dado, pues sí mencioné que son equiparables a la alfabetización digital. Y es precisamente que tenemos que distinguir entre los contenidos muchas veces vienen a reflejar este fenómeno que menciona Daniela. Manejamos los mismos contenidos, tomamos las mismas fuentes, hacemos los mismos referentes, etcétera, 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 y le damos validez y credibilidad porque se repiten constantemente. Esa es una. Pero hay que distinguir entre los contenidos y los procesos, con un enfoque en donde lo que estamos buscando es una partecita de la verdad. O sea, no es toda la verdad ni nada más que la verdad. Estamos buscando tener la capacidad de entender una parte de la realidad, sabiendo que no es toda la realidad. Y de alguna manera conocer cómo se puede llegar a ella. ¿Por qué estoy hablando de los procesos?
porque los procesos son los que te permiten una mayor flexibilidad en cuestiones de aprendizaje, no necesariamente los contenidos. Hay procesos pues de los que estamos entrenados desde pequeños y ya los consideramos muy naturales, pero cuando empezamos con este empaquetado de contenidos relacionados con la verdad, con la credibilidad, con la validez, con la confiabilidad de los datos, empezamos a tener problemas, porque solo podemos tener en un momento dado un segmento de la realidad, solo tenemos un punto de perspectiva como seres humanos y no podemos tenerlos todos. Y así tenemos que entender que vivimos y así tenemos que entender que nos relacionamos. Creo que eso es fundamental. Entender que nos relacionamos desde diferentes perspectivas de la realidad. Y eso, desafortunadamente, al querer homologarlo o al tener una gran repetición de ciertos contenidos que a veces asumimos como la verdad, ese es el éxito de las fake news, me ponen a mí en una incapacidad tremenda de vincularme con otros. Muchísimas gracias por tu aportación, Luz. Me parece que la siguiente persona era Daniela. Gracias, Hugo. Ya como última intervención sobre este tema también, digo, yo empecé como, bueno, empezamos a hablar, a dialogar sobre la academia y la educación como universitaria, pero pues también se habla de la formación, ¿no? Y solo quería agregar rápidamente que nuestra formación, al menos las generaciones que seguimos pues estudiando universidad, maestría, que estamos empezando a incluirnos y a introducirnos en dinámicas pues profesionales, también viene mucho de las redes sociales y creo que se ha intensificado muchísimo, muchísimo con la pandemia, al menos este último año, y para bien o para mal las redes sociales, para quienes tenemos pues acceso a ellas, etcétera, también forman, o sea, nos están formando y los discursos que se están viendo y que se están replicando en redes sociales, que muchas veces se quedan, si bien en opiniones que pueden ser bastante útiles y que pueden ayudar a pues aumentar la parte de concientización, es decir, le podemos llegar a más público con un retweet, con un repost, etcétera, pues también están muy sesgadas y muchas veces carecen de un criterio, pues en primer lugar interseccional, en segundo lugar consciente y en tercer lugar informado, ¿no? Porque pues es bastante fácil como poner por dos a un tweet o retuitearlo y aparte agregar nuestro comentario, nuestra opinión. Y hay opiniones muy buenas y muy ricas, pero también, así como las redes sociales y las, pues sí, las publicaciones en Facebook, en Twitter, pueden informar y pueden ayudar a educarnos y a conocer más experiencias, conocer más vivencias, perdón, pues también pueden ayudar a sesgarnos un poquito, ¿no? Porque al final yo no voy a seguir a una persona que no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo o yo no voy a seguir a una persona que quizás está pensando algo diferente a lo que yo pienso y de esa manera el sesgo se vuelve un círculo vicioso, ¿no? La discriminación y problemas como el racismo, el machismo, la misoginia, pues se vuelven cíclicas. Entonces no nos salimos de esta burbuja en la que estamos inmersas, inmersos. Y si mi círculo se centra en misoginia o en machismo, o en compartir TikToks, en compartir memes, pues no voy a salir de ahí, ¿no? En primer lugar porque no quiero y en segundo lugar porque ni siquiera me estoy nutriendo de otro tipo de opiniones o de otras experiencias y de esa manera también nos estamos formando. Quizás no en un ámbito académico, no recibimos ningún diploma por eso, pero pues al final es formación, ¿no? Y creo que también es importante mencionarlo. Muchísimas gracias, Daniela. ¿Cómo se llama? Creo que, o sea, tal como dijo Luz y como dices tú, o sea, tenemos este pequeño fragmento de la realidad en el cual autoconsumimos y como los algoritmos están diseñados para que, o sea, bueno, depende de la plataforma, ¿no? Pero alguno de ellos para que pasemos más tiempo en esos entornos, desde luego que nos van a mostrar eso, ¿no? Porque el algoritmo sabe qué es lo que consumimos, entonces nos viciamos en nuestra propia información. Le cedo la palabra a Saúl. Muchas gracias. Híjole, aquí la cabeza me iba a 1000 por hora con todos los comentarios de ahorita. Son muchas cosas, son muchas cosas. Se abarcaron desde el diseño curricular hasta las teorías y el mainstream y se llevaron también al sistema. Pero esa crítica es justo la que necesitamos.
Y a mí, y lo que ustedes han mencionado con el tema de la educación y estos procesos raciales, a mí me parece muy interesante y quiero dejarlo muy puntual. Todo el mundo se quiere ir con la beca Fulbright a Estados Unidos, pase directo, ¿no? A cualquier universidad, porque Harvard es el top, porque Stanford es el top. Pero nadie quiere voltear a ver opciones de intercambio en Sudamérica. Nadie quiere ir a Colombia, nadie quiere ir a Ecuador. No, mejor me voy a Europa. Entonces, ese tipo de procesos también son muy interesantes porque al final del día es cómo se educan las personas, ¿no? Nos vamos a las fuentes del mainstream y ahí es donde venimos y las replicamos. Eso por un lado. No quería dejar de mencionarlo porque tiene mucho que ver con el siguiente punto que quería mencionar, que es el de la educación bancaria. Esto que planteaba la profesora Luz Graciela es clave. Hay que distinguir contenidos de proceso. Sí, vivimos además en un siglo en donde la educación ha dado un salto paradigmático tremendo. Veníamos de una formación bancaria, el profesor al frente facilita los contenidos y la realidad es que porque la digo yo y ahí está, y nadie le cuestiona, ¿no? Porque si cuestionaban probablemente había borradorazo o regla. Sí, hay que decirlo como es. Y por el otro lado, empezamos a ver por los 70s, 80s, 90s, nuevos métodos de aprendizaje y justo nuevos procesos de enseñanza. Y estos procesos de enseñanza tienden a la libertad de explorar, la libertad de hacer preguntas, de enseñar, poner casos de estudio. Y fíjense qué curiosos, los seres humanos son como un algoritmo, a ambos les enseñas a hacer cosas y hasta los programas. O sea, podríamos programar estudiantes, sí que no que sea lo más ético, ¿verdad? Pero podríamos educar y adoctrinar, y ese no es el sentido de la educación y no es lo que hacemos. Pero podríamos. Y lo mismo con los algoritmos. Podríamos enseñarles y podríamos hacer las cosas. Entonces, este salto paradigmático creo que en la educación podría ayudarnos a entender cuál es el camino que deberíamos de seguir con respecto a los algoritmos, a la inteligencia artificial, a cómo enseñarle a ir procesando nuevos contenidos. Exacto, sí, la doctrina se la vamos a dejar a la religión. Y por otro lado, en estos procesos de enseñanza, creo que tampoco tenemos que descubrir el hilo negro. Ya trabajamos con lo más complejo que son seres humanos muchísimo tiempo y hay muchísima investigación educativa que creo sería muy interesante hacer como ese cross de los procesos que utilizamos para educar seres humanos y cómo podríamos meter los algoritmos. Siguiente punto, la libertad y las reglas de consumo. La gente, y ahora comentaban, cómo me expreso y cómo interactúo con las personas en las redes sociales. No, las redes sociales se han convertido en una especie de lugar en donde yo consumo contenido, pero no necesariamente la libertad de expresión se entiende desde algunas concepciones más amplias, ¿no? Como precisamente libertad. Está el paradigma de la paradoja de la libertad, ¿no? Y están estas visiones donde hay que permitir que lo que sea que se tenga que decir se diga, ¿no? Que yo soy personalmente más de esta idea que hay que permitir que todo lo que se va a decir se diga con ciertas responsabilidades, ¿no? Todo lo dicho tiene consecuencias. Pero hay que entender que existe este proceso libre, tanto para los seres humanos y tal vez debería de existir para los algoritmos, de explorar esta cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque estas reglas de consumo que le hemos impuesto a los seres humanos y les hemos impuesto a los algoritmos, hacen que consumamos las cosas que tienen más like, las cosas con las que soy más afín, aquello que es hegemónico y que por lo tanto podría ayudarme a resultarme más atractivo. Si nosotros elimináramos del algoritmo aquellas preferencias que les dicen al algoritmo, ¿sabes qué? Le vas a mostrar a las personas estos contenidos porque son más afines. Y volviéramos a los principios del Internet, a los básicos del Internet, en donde Google voy a tener suerte de ver qué me sale. Tal vez podríamos eliminar un poquito el racismo que encontramos en las redes sociales el día de hoy. Porque a lo mejor no se trata de que me lo muestren igual, pero tendría la misma oportunidad, tal vez, de descubrir un contenido u otro, de que me apareciera una persona u otra, sin necesariamente estar sujeto al algoritmo a que me tiene que mostrar ciertos contenidos porque es más fácil y más sencillo que yo lo consuma, porque está pautado, porque es de la empresa y por lo tanto la empresa necesita clientes y necesita datos. Entonces, yo con eso cierro. Creo que hay muchas cosas muy interesantes que se fusionan y dejo esto en la mesa de discusión. Ya para ir, perdón, para ir cerrando, le voy a ceder la palabra a María, que quiere hacer una última intervención.
Sí, bueno, les voy a explicar por qué los algoritmos no pueden aprender como los humanos. Y la respuesta es muy sencilla. Muchas No gracias. llegan a pensar como los humanos. O sea, hay algoritmos que se identifican imágenes y ya. Hay algoritmos que trabajan en voz y ya. Hay algoritmos que trabajan en procesamiento de texto, son muy buenos y ya. Y hay algoritmos muy buenos que son numéricos y ya. Pero uno junto que haga todo eso y sea wow, no. Esa es como una idea muy romántica que quisiéramos tener, pero no existe. Actualmente no existe. Y el que no exista significa que o les puedes enseñar solo con imágenes, que es muy limitado, que un humano tiene muchos más sentidos, o les puedes enseñar solo con texto. Entonces los algoritmos sí, son muy poderosos, hacen cosas que los humanos posiblemente no sepan hacer porque reconocen patrones muy rápido. Es eso, pero solo eso. Es como un algoritmo que le ganó al jugador de ajedrez. Sí, porque solo sabía jugar ajedrez, no sabía cocinar. Si le hubieras calificado por cocinar un huevo, seguro reprobaba. Entonces, sí estaría muy bien que pudiéramos educar a los algoritmos como la educación humana, pero actualmente no existe tal algoritmo. No, la visión es que pues en 50 años se llegue a los robots, los que juegan fútbol chiquitito, eso sí, sí los conocen. En el 2050 se planea que jueguen contra humanos, pero solo van a saber jugar fútbol, solo eso. Entonces, ese es como mi comentario particular. Son muy poderosos, pero no tan inteligentes como un humano. Entonces, hay que buscar la forma de enseñar a algo que parece inteligente, pero no lo es. ¿Ok? Pues muchísimas gracias por el comentario, María. Para ir cerrando, me gustaría que la recapitulación la hiciera José Antonio. Muchísimas gracias, Hugo. Pues me quedo con varias cosas. La primera es, pues retomando lo que decía la doctora Luz, ¿no? De separar un poco el contenido de los procesos. En el plano, digamos, digital, esto es un poco separar el algoritmo de los datos, ¿no? Porque si vamos a hablar de cómo el mundo digital replica el racismo o replica estos procesos de racialización, entonces tenemos que entender en dónde está la bolita, ¿no? Si está en el diseño del algoritmo, ¿no? En donde claramente ya también lo decía Saúl, ¿no? Quizás los sujetos que son las y los programadores, pues a lo mejor tienen ahí, pues mano y poder de modificar esto, si es que se puede. Ya vimos que hay retos sobre este tema del algoritmo, ¿no? María nos decía la otra vez, imagínense corregir Google, ¿no? O sea, ¿en qué línea del algoritmo tendría yo que ir y poner en riesgo toda la empresa, ¿no? Bueno, ese es un punto. Pero el otro es el contenido, ¿no? Es decir, los datos, el big data que decía Hugo hace rato, ¿no? ¿De qué estamos nutriendo a estos espacios? ¿De qué estamos nutriendo la red, las redes sociales? Que hace que los algoritmos entonces empiecen a sesgarse, ¿no? De alguna manera entender que pudiera haber una forma en la cual pudiéramos evaluar estos pues, conjuntos de contenido con procesos o de datos con algoritmos para ver qué tanto han llegado a racializar y qué tanto puede crecer ese proceso de racialización y cómo frenarlo, ¿no? Yo creo que dejaría esto sobre la mesa para las y los estudiantes que nos estén viendo para decir qué podemos hacer con estos dos universos de Big Data y algoritmos, ¿no? Y pues esa sería como la recapitulación. Bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio. Y bueno, para ir cerrando la sesión del día de hoy, nos gustaría compartirles este Menti. No sé, Edu, por favor, puedas proyectar, compartir pantalla. Este Menti es para recopilar la opinión del público que siguió esta transmisión y también los que la van a ver posteriormente. Y queremos que nos contesten en qué grado un algoritmo puede llegar a racializar el mundo digital. Ahorita les vamos a compartir en comentarios la liga de este Menti y también por medio del chat. Bueno, sus opiniones nos servirán para abordar la siguiente sesión de este proyecto, ¿no? Y también damos las gracias a este panel, por supuesto, a José Antonio, a María, a Luz, Saúl, a Daniela, a Carolina y a Hugo,
por apoyarnos en este panel y también en el staff técnico que estuvo Edu. Y pues yo creo que vamos cerrando. Ahorita vamos a compartir este Menti para que nos compartan sus comentarios. Y muchas gracias a todos por su participación. Buenas tardes y nos vemos en la siguiente transmisión. Que estén muy bien.